Bienvenidos a nuestro primer video podcast de la serie Fotografías icónicas de la historia. Hoy hablaremos sobre la fotografía de la prueba de supervivencia de José Raquel Mercado, la cual se considera como el inicio de los crímenes de guerra realizados por el M-19, más impactantes en la historia colombiana. José Raquel Mercado fue un líder sindical colombiano y presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Nació en Cartagena en 1913. El 15 de febrero de 1976 fue secuestrado por el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, M-19, y acusado de traición a la patria y a la clase obrera y enemigo del pueblo. Después de 64 días en cautiverio, fue asesinado el 19 de abril de 1976 cobardemente por estos criminales. En un hecho que conmocionó al país y que fue considerado como el primer crimen de guerra realizado por el grupo ilegal y armado. Para dar contexto a su secuestro y asesinato, es importante hablar sobre la ideología del M-19, un grupo guerrillero de extrema izquierda, activo en Colombia desde la década de 1970 hasta su desmovilización en 1990, que se caracterizó por sus acciones espectaculares, como el asalto al Palacio de Justicia en 1985, quienes en algunas teorías dicen que fue ordenado por el narcotraficante Pablo Escobar. El M-19 hizo 3 exigencias al gobierno nacional para liberar a Mercado, pero estas fueron rechazadas por el ministro de Gobierno, Cornelio Reyes. Tras su muerte se intentó culpar por varios sectores al Partido Comunista Colombiano, lo cual fue rechazado por él mismo. Mercado fue trabajador en los muelles de Cartagena y fundador de la Federación de Trabajadores de Bolívar, filial de la CTC. Además participó en el Comité de Estudios para la creación del Banco Obrero o Banco Popular. También hizo parte de la lista a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y fue miembro de la Cámara por varias legislaturas, representando a los trabajadores de Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. La fotografía se ha convertido en un símbolo de la violencia política en Colombia. Las teorías sobre su asesinato son variadas y han surgido diversas mentiras para lavar la imagen del crimen y del grupo terrorista M-19. Se ha hablado de posibles conexiones entre el asesinato de Mercado y el gobierno de la época, así como la participación de grupos paramilitares. Sin embargo, lo que es innegable es que su muerte fue una tragedia que sacudió a la sociedad colombiana y que sigue siendo recordada como una de las víctimas de la violencia política en el país. La fotografía es una prueba de supervivencia de José Raquel Mercado, la cual fue tomada mientras se encontraba en cautiverio. En la imagen se puede ver a Mercado sentado y golpeado con un guerrillero del M-19 detrás de él, quien lleva una capucha para ocultar su identidad. Esta fotografía es un testimonio del cruel trato que recibió Mercado mientras estuvo secuestrado y de la violencia que ejerció el M-19. A través de la imagen se puede apreciar el sufrimiento de Mercado y las condiciones deplorables en las que se encontraba, lo que hace aún más inhumano su posterior asesinato. Es importante recordar que la utilización de pruebas de supervivencia es una práctica común en los casos de secuestro, en la que los captores envían pruebas de que las personas se encuentran con vida para solicitar un rescate o como formas de presión hacia las autoridades. Sin embargo, en el caso de José Raquel Mercado, la exigencia del M-19 no estaba relacionada con el rescate, sino que buscaba la abolición de ciertos decretos y la restitución de trabajadores despedidos. La imagen ha sido objeto de muchas interpretaciones y ha sido utilizada como símbolo de la violencia y el terrorismo en Colombia. Algunos la ven como un testimonio del sufrimiento de las víctimas de la violencia política, mientras que otros
la ven como un ejemplo del uso de la violencia por parte de grupos armados ilegales. Es importante recordar que detrás de esta fotografía hay una historia de violencia y dolor. José Raquel Mercado fue un líder sindical que luchó por los derechos de los trabajadores en Colombia y que fue secuestrado y asesinado por un grupo armado ilegal. La imagen recordatorio de la violencia y el terrorismo que ha afectado a Colombia durante décadas. Esperamos que este primer episodio de nuestra serie les permita conocer más sobre fotografías icónicas de la historia. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo episodio.